Puntos clave de las leucemias. En las leucemias vamos a tener leucemias agudas y en las agudas va a haber tanto leucemia linfocítica y mielocítica, y también vamos a tener leucemias crónicas donde también vamos a tener linfocítica y mielocítica. Algo curioso de las leucemias es que en las leucemias no va a haber relación en cuanto a la temporalidad no va a depender si es crónica o aguda, dependiendo la temporalidad que se tenga con la enfermedad, sino lo que va a definir si es aguda o crónica va a ser las células inmaduras que haya. En el caso de las agudas, como lo tenemos aquí apuntado, van a haber muchas células inmaduras, más del 20% de blastos, y en las crónicas no van a llegar a esos niveles de blastos. Incluso en las crónicas pueden llegar a no haber blastos, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que defina si es una anemia, una leucemia aguda o crónica, y no tanto la temporalidad de la enfermedad. Pasamos a las leucemias agudas primero. Tenemos la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mielocítica aguda. Una va a ser de niños, sobre todo la linfocítica va a ser de los niños, y esto hay que quedárnoslo bien. Va a ser la única anemia que va a ser más frecuente en los niños. Curiosamente, en los niños la leucemia linfocítica va a tener buen pronóstico, pero hay que saber que va a ser de los niños. La linfocítica aguda, LLA, de los niños. Y la la mielocítica aguda va a ser de los adultos, e incluso ya tenemos aquí que todas las demás van a ser de los adultos. Ahora, en cuanto a factores de riesgo, en el caso de la mielocítica, más edad va a haber más riesgo de esta enfermedad. Por eso esta ya deja de ser de los niños. Y en el caso de la linfocítica, la exposición a bencenos o síndrome de Down y también la exposición a cloranfenicol van a ser factores de riesgo. Clasificaciones. En el caso de la linfocítica tenemos L1, L2 y L3. L1 va a ser la de células pequeñas, L2 va a ser de células grandes y L3 va a ser de células de Burkitt, también llamadas células en cielo estrellado. Y bueno, también tenemos la clasificación en cuanto a estirpe T y estirpe B, o células B y células T, linfocitos T y linfocitos B. Y bueno, en el caso nada más de relaciones en estas, en el de las células T tenemos el síndrome de vena cava superior, y en el de las células B tenemos la infiltración gástrica. Importante recordar esta parte. En caso de la clínica, la clasificación de la mielocítica aguda, tenemos M2 y M3, donde vamos a encontrar los bastones de Auer. Es una característica importante esto de los bastones de Auer. En la M3 también vamos a encontrar la coagulación intravascular diseminada, y en M4 y M5 va a haber afección a sistema nervioso central. Ahora sí, en cuanto a la clínica, en el caso de la linfocítica vamos a tener pancitopenia. Esa es la principal característica en este caso. Y bueno, recordemos que aquí vamos a tener un niño. Va a ser el paciente estándar, ¿no? Un niño con pancitopenia. Además, podemos tener derivado de esta pancitopenia síndromes. Entonces vamos a tener el síndrome anémico derivado de una disminución en los eritrocitos, donde vamos a tener palidez y signos de hipoxia. Estos signos de hipoxia van a ser fatiga, disnea, adinamia, cefalea, etc. Podemos también tener síndrome infeccioso derivado de una disminución en las células blancas, donde podemos tener fiebre e infecciones recurrentes. Síndrome purpúrico derivado de una disminución en las plaquetas o en el megacariocito, que va a generarnos petequias y equimosis. Y bueno, también podemos tener síndrome infiltrativo. Este ya no va a ser derivado de una pancitopenia, sino que va a ser derivado de un aumento de los blastos. Como quedamos en las agudas, van a haber blastos, ¿no? Entonces, aquí en el síndrome infiltrativo, los blastos van a infiltrar distintas zonas y nos van a dar dolor óseo si infiltran el hueso, adenomegalia si infiltran los ganglios linfáticos, o hepatoesplenomegalia si infiltran el hígado o el vaso. Y podemos tener también síndrome de lisis tumoral, un tema que está en otro video. El diagnóstico, en el caso de la linfocítica, lo vamos a hacer con BH, en primer lugar, frotis, y también vamos a hacer punción lumbar para buscar infiltración en sistema nervioso central. Después vamos a hacer un aspirado de médula ósea, que va a ser con lo que hagamos el diagnóstico, donde vamos a encontrar más de 20%. En la guía de práctica clínica mencionan el algoritmo más de 30%, pero la característica aquí es encontrar más de 20% de blastos. Y en el caso de identificar alguna anomalía genética, ya hacemos totalmente el diagnóstico. Aquí la translocación característica va a ser la 1221. Entonces, linfocítica aguda va a ser 1221. Y el tratamiento va a ser con quimioterapia con el esquema ARA-C.
Pasamos nada más ahora a la clínica, en este caso de la mielocítica aguda, que va a ser igual un adulto con pancitopenia. En este caso, adulto es la característica y van a haber blastos mieloides de más del 20%. Esta va a ser, como dijimos, la característica de las agudas, más del 20% de blastos. Y bueno, en este caso, en el caso del diagnóstico, como ya dijimos, un aspirado de médula ósea donde identifiquemos más del 20% de blastos o también al identificar las translocaciones. Pasamos ahora a las crónicas, que aquí, como ya lo dijimos, vamos a tener adultos característicamente. En las crónicas van a haber más adultos. Y bueno, aquí no vamos a tener tantos blastos. Esa es la característica también de las crónicas. En el caso de la mielocítica, lo que tenemos que saber es que va a caracterizarse por un adulto con cromosoma Filadelfia. Lo tenemos aquí abajo, cromosoma Filadelfia, que va a ser una translocación 922 que va a dar una proteína de tirosincinasa, lo cual se va a relacionar con la producción de esta leucemia. Ahora, en el caso de la linfocítica crónica, vamos a tener marcadores aberrantes CD5 y CD19. Y en el caso de la mielocítica vamos a tener el cromosoma Filadelfia. Clasificaciones. La linfocítica nos la va a dividir en 5 estadios. 0, 1, 2, 3 y 4. 0 va a ser asintomático, 1 va a haber adenopatías, 2 esplenomegalia, 3 anemia y 4 ya va a haber trombocitopenia. Y en el caso de la mielocítica vamos a tener fases. Fase crónica, acelerada y blástica. Que en la blástica ya se transforma a una aguda. ¿Por qué? Porque ya empieza a producirse más del 20% de blastos. Entonces, como lo dijimos, no depende de la temporalidad si es una aguda o crónica, sino de la cantidad de blastos. Ahora, en la fase crónica va a haber blastos de menos del 5%, por eso es crónica, va a haber anemia, leucocitos y esplenomegalia. Y en el caso de la acelerada va a haber aumento de plaquetas y blastos del 5 al 20%. Entonces, las principales características de las fases va a ser la cantidad de blastos que tengan. Ahora, en el caso de la clínica, como ya lo dijimos, ambos van a ser adultos y en la linfocítica va a haber linfocitosis sin blastos, obviamente, en la BH, y podemos tener adenopatías y megalias. Y en el caso de la mielocítica va a haber un adulto con leucocitosis y bueno, van a haber blastos, pero sí, estos blastos van a ser de menos del 20%, por lo que ya dijimos de las fases. Si ya son más del 20%, es una fase blástica y por lo tanto se vuelve una aguda. Y bueno, también podemos tener trombocitosis. El diagnóstico lo vamos a realizar en el caso de la linfocítica, linfocitosis anormales sin blastos, y en el caso de la crónica vamos a tener leucocitosis, trombocitosis y podemos identificar aquí el cromosoma Filadelfia. Y recordemos que aquí podemos tener blastos, pero estos tienen que ser de menos del 20%. El tratamiento en la linfocítica lo vamos a dar con esteroide y rituximab, y en el caso de la mielocítica vamos a dar imitaxib y trasplante halogénico. Y esto sería todo en cuanto a las leucemias. De este lado queda el apunte. Muchas gracias.